Es un gusto recibirlos en la Presidencia de la República, en nombre del Gobierno Nacional, del Poder Ejecutivo, de la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos y del Sistema Nacional de Emergencia del Uruguay. Acá nos acompaña, además de su director, el director de AUCE, la Agencia de Cooperación Internacional. Para nosotros es importante darle la bienvenida a Jim y a Felipe, que son nada más ni nada menos que administradores globales y regionales del Fondo PNUD de las Naciones Unidas. Quizás el fondo que ha tenido más historia de cooperación transversal en Uruguay, a través de una agenda común, ambiental, de desarrollo. Sé lo que el fondo ha colaborado en el Fondo de Desarrollo Global, en el Fondo Verde, en una agenda que tiene que ver con gran parte de la agenda que Uruguay tiene hoy arriba de la mesa. En el bono verde a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, que es una cosa muy innovadora, muy progresista, pero sobre todo que marca que lo ambiental se puso los pantalones largos cuando empieza a vincularse a lo financiero. Y es un compromiso del gobierno trabajar en ese sentido. Obviamente, además del agradecimiento por la cooperación interinstitucional que el PNUD ha tenido con el gobierno a lo largo de varios gobiernos, esto es una política que ha pasado varios gobiernos de varios partidos políticos e ideologías, ha sido el principal fondo de cooperación que ha tenido nuestro país y se lo queremos agradecer, sobre todo en capacitación y en transferencia de tecnología y después en gran parte de la demanda de este y de los gobiernos sobre las prioridades que los gobiernos han tenido en el marco de las agendas que el gobierno tiene y en el marco de los Objetivos del Desarrollo 2030, que tuvieron mucho que ver. Particularmente en este tema, además, agradecerles porque esta actividad tiene que ver con un indicador, con un sistema que es el sistema MIRA, que es un monitor que tiene que ver con evaluación de riesgos en el ámbito del Sistema Nacional de Emergencias, que no es un ministerio, no es una secretaría, es un sistema que es algo muy particular, que se da en Uruguay, no se había visto en muchos países, que tiene que ver con una dirección que funciona en la Presidencia de la República y está monitoreado, dirigido políticamente por la Secretaría de la Presidencia. Hoy el director ejecutivo es el coronel Rico, pero que después hay una estructura que es nacional, descentralizada, que no solo está minimizando los riesgos, protección de personas, articulación de políticas públicas, desarrollo sostenible, sino que además trabaja ante eventos y reacciona y actúa ante eventos que generan muchas veces riesgos y emergencias. Ex post y después que ocurren. Trabajando en la previa y en la posterior, planificando políticas de prevención, que es lo más difícil, porque es lo más difícil que medir. Es fácil cuantificar, medir, corregir, monitorear aquello que es tangible, que se puede ver y se puede medir. Es imposible o muy difícil medir lo que se evita. Y para el Sistema Nacional de Emergencias, el evitar muchas situaciones de riesgo y de emergencia es realmente importante. Y esto tiene que ver con la planificación, con el desarrollo de políticas de prevención, tiene que ver con la tarea de capacitación y obviamente de acción en territorio. Y yo quiero destacar especialmente que el Uruguay tiene un sistema de emergencia, una junta de emergencia integrada por varios ministerios y organismos públicos que se replica en cada uno de los territorios del país, lo que son gobernaciones o departamentos. Tienen su intendente departamental, electo por la gente, su propio centro coordinador de emergencias, que es casi una réplica del Sistema Nacional de Emergencias, donde están todos los estamentos del Estado, todas las oficinas del Estado, y muchas veces convocada a la sociedad civil para que haya una coordinación interinstitucional y horizontal o transversal para la
prevención y sobre todo para la articulación en la mitigación o tarea de trabajar sobre emergencias, situaciones de emergencia. Yo quiero destacar especialmente, y el monitor Mira ha tenido una incidencia importante, el trabajo que este sistema de emergencia ha tenido que aprender sobre la marcha. A los 13 días de asumir en este gobierno apareció la pandemia del coronavirus, del COVID en Uruguay, y el sistema de emergencia se transformó no solo en tratar de trabajar sobre las emergencias que a veces en Uruguay, que es un país de emergencias comparado con nuestros países relativamente administrables, estoy hablando de algunas inundaciones, algunas situaciones de sequía, algunos tornados puntualmente, pero en realidad no hay demasiadas más emergencias hasta que apareció la pandemia. Y fue una emergencia que nos generó algo muy disruptivo a todos, una emergencia sanitaria sobre lo desconocido, y ahí el SINAE tuvo que trabajar sobre la marcha, aprender sobre la marcha, coordinar sobre la marcha, y tanto a nivel nacional, de la Presidencia de la República con varios ministerios, como a nivel departamental, en los 19 departamentos del interior se lograron instalar sistemas de emergencia, centros coordinadores de emergencia que funcionaron al principio por Zoom en la coordinación desde aquí, pero después presencialmente para coordinar la contención del avance del coronavirus, tratar de evitar la propagación y tratar de darle, obviamente, elementos de sobrevivencia a aquella gente que estaba más complicada, sobre todo la que estaba hospitalizada. Y voy a decir algunas cosas más porque el SINAE, que no es un sistema no nuevo en Uruguay, hace 20 años que está funcionando, ¿no? 20 años. 95. Desde el 95. Del 95, o sea, es una política de Estado o nacional que ha pasado varios gobiernos. Es un modelo muy uruguayo, donde en realidad no hay muchas réplicas en el mundo, por lo menos que conozco, que varios organismos tienen la institucionalidad para coordinarse y funcionan, y ante la adversidad, ante la emergencia, ante el riesgo, todos trabajan e incluso involucran a la sociedad civil, a nivel nacional y a nivel de territorio. Con un agregado que para mí es muy importante, que al SINAE lo revalorizó en la pandemia, que fue la fuente de información con transparencia de la situación de la pandemia en nuestro país. Todos los días, absolutamente todos los días, en conferencia de prensa que dábamos el presidente de la República o quien habla con ministros, había una comunicación sobre la cantidad de casos activos, de nuevos contagiados, de gente en CTI, eventualmente de fallecidos a raíz del coronavirus a través de un monitoreo, que se tenía la interacción con la cantidad de camas de CTI para evitar tener que evitar y poder evitar el colapso de la atención primaria de la salud a nivel de OCTI en los momentos más complejos de la pandemia en nuestro país. La gente se acostumbró a escuchar y a esperar el informe del SINAE sobre el coronavirus. Les hacía diariamente, a determinada hora. Era casi religioso. Y él tiene cara de obispo. Pero a lo largo de estos últimos tiempos, cuando se levantó la emergencia sanitaria, se está haciendo en forma semanal, ¿no? Semanal. Obviamente este sistema de emergencias al Uruguay le da mucha tranquilidad, le da mucha garantía de interacción. Es muy difícil en los estados que cada uno en su ámbito de competencia no tenga la interacción aceitada y adecuada. El SINAE, el Sistema Nacional de Emergencia, lo logró. Los centros departamentales de coordinadores de emergencia lo lograron. Así que para nosotros aunque sea venir a simbolizar un reconocimiento a la presencia de ustedes como administradores del PNUD, de la actuación del SINAE en la interacción con el PNUD y toda la cooperación y el reconocimiento que el PNUD ha hecho a lo largo de mucho tiempo de trabajar en conjunto con el gobierno uruguayo en temas de agenda y en temas con perspectiva para adelante. Para nosotros es un grado de orgullo tenerlo, darle la bienvenida a la Presidencia de la República
esta es su casa, sé que mañana van a estar con el presidente, pero bueno, formalmente queríamos venir a abrir este evento. Así que bienvenido.